Señor me lo bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. El Señor es inmensamente bueno, bastante bueno. En estas semanas pasadas estuve predicando sobre una serie de sermones sobre la fe y creo que nos ha bendecido bastante y creo que el Señor todavía no ha terminado con nosotros porque quiere que nuestra fe crezca en realidad bastante. Y voy a hablar del Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versículo 18. Y ahí nos va a hablar el Señor, ¿verdad?, sobre una higuera que no tenía fruto. Es algo maravilloso lo que Dios ha hecho. Jesús mismo, ¿verdad? Lo que vamos a escuchar es un hecho que a veces no podemos comprenderlo, ni muchos eruditos lo pueden comprender a veces, pero de igual manera Dios nos bendice nuestro espíritu para poder ir más allá y poder entender tanto parábolas, dichos de Jesús, juicios. Para eso el Espíritu Santo nos bendice, mis hermanos, para poder ir más allá. Entonces voy a comenzar a leer. Dice así, en el versículo 18, el capítulo 21, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, esta es la bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse, porque vamos a saborear nosotros los higos. Vamos a saborear las bendiciones del Señor. Si vamos poquito anterior a esta escritura, vimos donde Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén, donde lo estaban aclamando como rey, y él había entrado al templo y había echado a los cambistas, a los vendedores de palomas, había aventado a todos ellos afuera. En otras palabras, estaba caliente Jesús, estaba caliente, o sea, la sangre le hervía, la sangre se le movía, estaba lleno de ánimo el Señor Jesucristo, y había aventado a todos aquellos rateros, ¿verdad?, que no voy a predicar de eso, pero había aventado fuera. Y no precisamente que estaban en el templo. Después hablaré de eso, ¿verdad? Estaban en el atrio de los gentiles, pero se le llamaba templo también. Después un día predico sobre esto. Ahorita me quiero enfocar de la higuera en adelante. Lo cierto es que dice que por eso, muy de mañana, fue Jesús a la ciudad volviendo y tuvo hambre. Lo que quiere decir que el Señor Jesucristo, y eso debemos nosotros aprender y poner en práctica. Jesús no se preocupaba por sí mismo, como muchos de nosotros, ¿verdad?, nos preocupamos para vernos chulitos en la mañana, bien comiditos, porque si no la tripa me va a gruñir en la iglesia. O si no me voy a desmayar, porque yo soy muy débil. Lo cierto que Jesús dice en la escritura que una vez que había echado fuera a estos cambistas, rateros del templo, volvió. Fue a Betania, creo que fue a donde se fue. Enseguida vuelve, son como unos 3 kilómetros de ahí a Jerusalén, como 3 kilómetros. En México serían unas 30 cuadras, más o menos. Unas 30 cuadras. O sea que estaba lejecitos. Entonces, si sintió hambre, es porque no se había hecho en la mañana sus blanquillitos
con su tocino, como aquí se acostumbra en los Estados Unidos. Los frijolitos, la tortita gruesa en los ranchos de México, con su chilito colorado por ahí, ¿no? Jesús, yo creo que pensaba más allá. Él sabía que el tiempo era corto. Sabía que él tenía que moverse con infinidad de palabras, como nos lo va a decir, y nos lo dice el Evangelio, y que vamos a pasar de hecho hasta el final del libro del Evangelio. Su mente estaba más allá. No le importaba tanto el sí mismo. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, mis hermanos. Que no pensemos tanto en nosotros, sino en la obra de Dios. Resulta que va Jesús de camino ya con sus discípulos y le da hambre. Le da hambre. Y va a buscar el fruto a esta higuera. Y la divisa de lejos. Esta higuera. La vio muy bonita. La vio con hojas. Y dijo, voy a agarrar el fruto, el higo. Yo no sé ustedes, pero a mí el higo me encanta. Por decirlo así, sería mi favorito de todas las frutas. No sé si traeré sangre judía, pero me encanta el higo. Me encanta el higo. Lo cierto que fue a buscar fruto Jesús. Para entender bien esta escritura, yo creo que debemos de mirar bien a especificar qué es el árbol de la higuera, cómo crece su temporada de fruto. Okay, la higuera, por lo regular, se da mucho en Israel. En Deuteronomio dijo, es una tierra de olivos, de granadas, de aceite, de vides, de higos. O sea, era una tierra que emanaba leche y miel. Ok, en los países mediterráneos, en muchos de ellos, abundan estos higos, estas higueras. Son unos árboles, no se parecen a los de aquí de Estados Unidos, aquí en Dallas, porque yo no sé en California, puede ser que ya estén más anchas el árbol de la higuera. Yo aquí en cada casa donde he vivido, he tenido mi higuerita. La que tenía se me secó, voy a plantar otra. Ahorita tengo unas granadas, un árbol de granados, que la granada ya tengo ahí, ya comí de esas granaditas. Bueno, entonces, el granado por lo regular es un árbol que en Tierra Santa, en los lugares mediterráneos, el diámetro es como de 1 metro de espesor. Aquí son ramitas, aquí en Dallas son ramitas, no crecen mucho aquí, no será tierra. En México yo conocí una higuera muy grande, una higuera frondosa. Las ramas subían hasta el techo de la casa. Hermosa higuera con unas hojotas, ustedes las conocen, con unos higotes ricos. No tenía uno que cuidarse ahí de las avispas, que no te picotearan cuando te subías a agarrarlos. Lo cierto que la higuera es símbolo, mis hermanos, de fertilidad, de paz y de prosperidad. La higuera. Y por lo regular, la higuera es un árbol frondoso y muchos en el oriente la buscaban para guarecerse del sol. Y de pasada comían el fruto cuando lo tenía. Y se acuerdan cuando Jesús le dijo a Natanael, dijo, cuando te vi debajo de la higuera, ¿verdad? Dijo, te vi. O le dijo Jesús, ¿verdad? Dijo, tú me conoces, ¿verdad? Y dijo, sí. Dice, aún cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Lo que quiere decir que desde tiempos antiguos, en el tiempo antiguo, buscaba mucho el árbol de la higuera para guarecerse del sol, para buscar un rato de oración, un rato de meditación. De hecho, la higuera, igualmente, simbólicamente, se le compara a Israel, con la higuera y con la vid. Lo cierto que la higuera, mis hermanos, da 2 cosechas al año. Es el único árbol que da esas cosechas. Pero la primera cosecha, mis hermanos, la primera cosecha la da comenzando el año. Pero son bolitas
que no son comestibles. Esos higos no son comestibles. Entonces, cuando ya viene la verdadera cosecha, empieza el árbol, ya tanto la hoja como la flor y el fruto salen a la vez. Y esto es como en junio. Y se le cosecha ya como en el otoño, en los primeros de otoño se empieza a cosechar el higo. Lo cierto que aquí lo curioso, lo que estamos viendo, es de que cuando entra Jesús a Jerusalén en aquel día que buscó fruto, y entra en calor. Cuando va y busca el fruto, mis hermanos, la higuera no era su tiempo de higos, no era su tiempo de higos. O sea que cuando fue Jesús a Jerusalén y que iba en camino, era como una semana antes de la Pascua. Lo que quiere decir, la Pascua cae el 15 de abril. Lo que quiere decir que Jesús vio a la higuera, la vio con hojas, porque el anuncio de las hojas anuncia fruto. Entonces, cuando va y ve que no tiene fruto, la maldice y se seca. La maldice. Ahora, es una escritura que muchos de los que predicamos la palabra, aún los eruditos de la Biblia, nos quedamos a veces en seco muchas las veces, porque no habla más allá. O sea, yo creo que el Señor nos quiso dar un significado muy grande en esto, más allá de lo literal, porque en realidad Jesús, como buen conocedor y siendo Dios, Él sabía que no tenía fruto esa higuera. Él sabía. Ahora, algunos que dicen que fue literalmente, y no simbólicamente, dicen, bueno, Jesús como buen conocedor va y mira la higuera. Quizás la higuera volvió a su estado silvestre, como algunas otras hortalizas vuelven a lo silvestre y pierden ya su originalidad al papel, para lo que fue creada. Entonces, conocedor Jesús de todo esto, viendo que a lo mejor la higuera estaba enferma, mejor la condena. Dice, mejor muérete, porque ya no vas a dar más fruto. Y de hecho, muchas veces eso pasa. Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo en mi casa en México, cuando vivía con mis padres, teníamos un arbolito de guayabo que daba unas guayabas riquísimas y grandotas. Se enfermó y ya no dio fruto, solamente daba hojas. Fue condenada, quitada de ahí, porque ni para sombra servía. Pero lo cierto, mis hermanos, que Jesús haría una injusticia con esa higuera, porque no era tiempo de fruto, no era tiempo. ¿Haría una injusticia a Jesús? ¿Por qué le iba a exigir a la higuera algo que no podía tener la higuera? Ahora, para beneficio propio, porque no tenía fruto para comer él. Pero como que eso no era lo de Jesús. Él tuvo la chance de convertir la piedra en pan en la tentación, mas él desechó todo eso. Inclusive, cuando está con la samaritana, dijo, yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Entonces a él le importaba poco, sabía que tenía que comer, pero le importaba poco a la comida física en sí, no la tenía como por secundario. Entonces de ahí, ¿verdad? Muchos eruditos han caído a la cuenta de que en realidad era un simbolismo lo que estaba hablando Jesús sobre la condenación de la higuera. La condenación de la higuera. ¿Por qué? ¿Por qué condenó Jesús a la higuera? Porque no tenía fruto, pero tenía hojas. Entonces aquí está lo interesante, mis hermanos.
aquí está lo interesante de Jesús vino a los suyos y no encontró fruto. Israel era el pueblo de la elección, Se suponía que debían de estar haciendo el trabajo de Dios, pero no lo estaban haciendo. Y en vez de recibir al Señor Jesucristo, le desecharon y andaban tras de Él. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto, mis hermanos? Aquí lo que está hablando el Señor Jesucristo, y lo creo, que está hablando, así como la higuera no daba fruto, lo que está indicando que la inutilidad trae el desastre. Y esa es una ley de la vida, ¿o no? Si eres flojo, dicen que la flojera es la madre de todas las adversidades, en cierta manera. Lo cierto que la inutilidad invita al desastre. Y de cierta manera hay esto. Jesús miró a la higuera y tenía hojas. Yo creo, mis hermanos, que es un peligro cuando los hombres, en vez de practicar lo que son, y no lo practican, mis hermanos, estamos dando una falsa advertencia a todos los que nos rodean. De hecho, el pueblo de Israel era una nación consagrada al Señor. Era una nación con su templo, con sus tradiciones, con la palabra de Dios, rica, pero no estaban cumpliendo, estaban dando falsa señal. Aquí el peligro, mis hermanos, el peligro es de que el pueblo de Israel falló. Jesús vino y buscó fruto en él, no encontró y estaba destinado al fracaso. Aparentaba ser el pueblo de Dios, pero no lo era. Solamente lo aparentaba. Y de hecho, mis hermanos, yo creo firmemente, como estaba diciendo, que cuando damos una falsa señal, es muy peligroso. No sé ustedes, pero les ha tocado, a veces cuando vas en algunas calles, que los semáforos de repente se ponen rojo y de repente en verde. Eso está invitando a un desastre. Lo cierto, mis hermanos, que Jesús condenó a la higuera, y aquí está hablando simbólicamente de Israel, estaba condenándola porque no estaba profesando, no estaba cumpliendo con lo que profesaba. No estaba cumpliéndolo. Tenía las hojas, aparentemente Israel tenía por Dios a Jehová, a Yahvé de los ejércitos, pero cuando viene el Hijo, quieren matarlo. No estaban viviendo la fe. Ahora, la iglesia, ¿qué decimos de la iglesia? ¿Qué decimos de la iglesia hoy en día? ¿Qué decimos? Lo que el Señor está hablando, mis hermanos, es que como cristianos, mis hermanos, hemos recibido el fuego del Espíritu Santo. Si es que lo hemos recibido el fuego del Espíritu Santo. Y eso llama a acción, porque estamos calientes. El fuego del Señor ha venido a nosotros. Entonces, el cristiano no debe de ser inútil. El cristiano debe de aprovechar todo el momento de su vida. El cristiano debe de tener siempre fruto en su vida. Porque de cierta manera, Cristo va a venir a buscar fruto a la vida de nosotros.
De tiempo en tiempo, Él exige el fruto y lo exige con justa razón porque Él es santo, porque hemos nacido de nuevo, tenemos la obligación de ser útiles y no inútiles. Mis hermanos, no podemos darnos el lujo de decir, yo soy cristiano. Como la higuera que tenía sus hojas, indicaba que había fruto. Le estamos dando un mal testimonio al mundo entero, no solamente a los nuestros que tenemos enseguida, pero al mundo entero estamos dando una falsa advertencia. ¿Por qué? Porque debemos de hacer lo que profesamos como cristianos. Como cristianos. Un día el Señor nos va a pedir cuentas. No fuimos destinados para el fracaso. Fuimos destinados, mis hermanos, para dar mucho fruto, dice en Juan 15, y que su fruto permanezca. La higuera fue creada, mis hermanos, para la función de dar higos. Si no, no sirve, por eso fue condenada. Por eso fue condenada. Fuimos llamados por el Señor, nos eligió para que demos fruto. No solamente para que digamos, soy cristiano, pero no estoy viviendo la fe, no me estoy moviendo como un cristiano. Eso es fatal para muchos. Eso es fatal para los que tengo en mi casa, es fatal para mi esposo, es fatal para mi esposa, es fatal para mis hijos, es fatal para mis amigos. Porque les estoy diciendo que soy cristiano, pero me ven que vivo otra clase de vida. Y estamos en cierta manera arruinados si vivimos así. Estamos destinados a fracaso si vivimos así, como la higuera. Estaba leyendo precisamente de Gandhi, este filósofo hindú, que lo asesinaron en 1948, por ahí, por esos años. Este señor, dicen que un día él se propuso investigar sobre el cristianismo. Tenía ganas de entrar. Se propuso y fue varios domingos a la iglesia, a una iglesia cristiana. Y estuvo observando. Después dijo esto, lo voy a leer para que no se me pase nada. Dijo esto, la congregación, después de haber ido, ¿verdad? La congregación no me hizo la impresión de ser especialmente religiosa. No era una asamblea de almas devotas, sino parecían más bien personas mundanas que iban a la iglesia para pasar el rato o para cumplir una costumbre. Concluyó que no había en el cristianismo algo que él no tuviera. Y se alejó. Y eso tuvo consecuencia para toda la India y para el mundo. Porque él, ¿verdad?, fue el que comenzó, podríamos decir, la doctrina de no violencia, o sea, pacifismo, en la que hoy, ¿cuánta gente no menciona que ellos creen lo que dice Gandhi, en vez de lo que dice Cristo Jesús? Lo cierto, mis hermanos, que nosotros no podemos vivir a la desventura. Nosotros, mis hermanos, fuimos llamados para dar mucho fruto. Mis hermanos, sus dones, sus vidas se necesitan en el reino. Sus manos de cada uno de ustedes se necesita en el reino. Fueron llamados, mis hermanos. Fuimos llamados. Vamos a dar el fruto, mis hermanos. Vamos a dar el fruto. Tenemos miedo, mis hermanos, de meternos. Tenemos miedo de meternos, mis hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Estamos o no estamos?
Mis hermanos, estaba oyendo a este hermano, Ray Comfort, precisamente sobre el no haber fruto. ¿Cuántos, mis hermanos, no podamos dar, ahorita digo, no podamos dar un fruto? ¿Cuántos temblamos o cuántos negamos de dar trataditos en la calle a la gente que no conoce al Señor? ¿Cuántos? Dice este predicador Ray Comfort, que es un predicador al aire libre en California. Dice, somos como monjes que estamos en un monasterio sin paredes. O sea, no hablamos, no nos movemos. De cierto, mis hermanos, que Dios exige de nosotros fruto. Exige. La higuera, mis hermanos, fue condenada porque no tenía fruto. Tenía las hojas que anunciaba que había fruto, pero no la tenía. No tenía el fruto. Y de hecho, mis hermanos, más adelantito, el mismo Mateo, vamos a oír, a ver la conclusión de esa condenación, de esa maldición de Jesús sobre la higuera. Porque el año 70, después entramos en detalles, el año 70 llegó Vespasiano con su hijo, el general Tito, a tomar la ciudad de Jerusalén. La tomó, fue condenada. ¿Saben lo que es condenada, no? Cuando ustedes van y caminan aquí por las calles de Dallas, dice condemn. Está una casa que dice condemn. Esa ya no la puedes arreglar. Ya está condenada, no sirve para nada. Jerusalén estaba condenada ya. Es un simbolismo, mis hermanos, lo que nos habló el Señor en la higuera. Porque no nos cabe la idea de que Jesús fuera a buscar fruto cuando Él mismo sabía que no era el tiempo, no era la temporada de la higuera. Él lo sabía. Entonces lo que nos está hablando, mis hermanos, es de que pongamos atención. Acuérdense, nos quedamos dormidos nos vamos a quedar. Hay muchas cosas en este mundo que te van a parar para que seas útil. Hay muchas cosas que te pueden parar. ¿Cuántos han escogido los trabajos? ¿Cuántos no han escogido sus casas? ¿Cuántos no han escogido la comodidad? ¿Cuántos no han escogido el pecado? ¿Cuántos no han escogido todo lo adverso? Mis hermanos, lo cierto que Jesús viene. Lo cierto que Cristo viene. Hermanos, vamos a profesar lo que somos. Vamos a vivir como auténticos cristianos. Que el Señor cuando venga no se avergüence de nosotros. Que cuando busque fruto lo encuentre. Vamos a echar a andar esta iglesia. Vamos a echar a andar la iglesia de Dios en todo el mundo. Vamos con todos nuestros dones. Vamos a trabajar. Vamos a dar adelante. ¿No fuimos llamados al fracaso? ¿No fuimos llamados a la condenación? Fuimos llamados, mis hermanos, para ser uno de esa grande nube de testigos. De la iglesia de los santos. De la iglesia de Dios. Mis hermanos, cobren ánimo, cobren ánimo. Vamos a profesar lo que somos, mis hermanos. Bendito mi Padre Dios. Quiero pasar a lo que dice sobre la oración. Y dice, y Jesús les dijo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pides en oración, creyendo lo recibiréis. Lo cierto es que Jesús nunca hizo un milagro de mover una montaña a otro lado. No lo llevó a cabo, nunca. ¿Qué nos quiere decir aquí, mis hermanos? Aquí lo que nos quiere decir, mis hermanos, aquí lo que nos quiere decir, que no hay problema que no sea quitada de nosotros a través de la oración. O sea, todo puede ser movido. Cualquier cosa que te estorba para seguir el camino,
Cualquier cosa que te está dañando para que des fruto, pues estamos hablando del fruto y de la higuera, todo puede ser movido por Dios. Pero, ¿y saben por qué? Porque la oración tiene poder. La oración es poder. Es poder. Ay, entonces, ¿por qué yo he estado oro y no pasa nada? Tengo 5, tengo 8, 9, 10 años y no hay fruto. Mis hijos no se convierten, o no pasa esto, no pasa lo otro, o no hay paz en mi casa, no hay paz en mi trabajo. ¿Por qué? Mis hermanos, lo cierto es de que la oración nos da poder para poder obrar nosotros. Si yo necesito trabajo, y le estoy diciendo, Señor, ya tengo 5, 7, 8 años, y no encuentro trabajo, pero no lo has buscado. Has estado en la casa. ¿Quién te va a ir a hablar ahí? Así muchos le piden al Señor, 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 pero a la hora de obrar no se obra. Tenemos que dar el paso nosotros. El Señor digo, todo lo que pidierais será hecho, pero tenemos que movernos. ¿Cómo queremos que venga gente aquí a esta iglesia si no predicamos, si no damos trataditos, solamente estando pidiéndole al Señor? La oración tiene poder, pero tenemos que envolvernos en todo, tenemos que hacerlo, envolvernos en cualquier cosa que le pidamos al Señor, tenemos que meternos. Hay que ver que en toda circunstancia Dios nos quiere ayudar. Pero la oración es el canal, mis hermanos. La oración es la que nos hace capaces para poder vencer toda circunstancia adversa en esta vida. Tenemos que sentir, mis hermanos, también el peligro de cuando estamos en cierta circunstancia y gritamos en oración al Señor, ayúdame. Pero Él no te va a sacar de ahí. No te va a sacar y te va a poner. Él te va a dar la habilidad para que salgas de esa circunstancia, de esa situación. Señor, damos mucho dinero. ¿Cuántos no oímos que predican? Voy a confiar en Dios que lo va a mandar la donación. Y cuando no llegan se frustran. Porque tenemos que movernos. Tenemos que movernos. Dijo este rabino en Israel, esta predicación que oí yo allá. Dijo, a la promesa hay que ponerle pies. Tenemos que movernos. Y yo les digo, cuando estamos solamente dispuestos, ay, que Dios me bendiga, yo estoy esperando que Dios me bendiga, pues así vas a estar mucho tiempo y muchos años si no obras. Tienes que ponerle pies a la promesa. Tienes que cumplir, tienes que meterte. Y dice que todo lo que pidierais. Porque yo les digo, si ustedes evitan la adversidad, las evitan, mis hermanos, no van a conseguir nada. La oración no quiere decir que es una evasión a nuestras responsabilidades. No es una evasión. La oración es poder para poder enfrentar todo lo que se nos atraviesa. No podemos vivir, mis hermanos, solamente que se haga la voluntad de Dios. No, tenemos que obrar nosotros. Viene el poder, Él nos da el poder para poder obrar. Porque si no, de otra manera, evadiendo la responsabilidad, pidiéndole al Señor solamente, siempre bendíceme, Señor, pero no hago nada. Nos vamos a acostumbrar a vivir una vida monótona y floja y sin fruto. Sin fruto. ¿Por qué? Porque todo se lo estamos dejando a Dios. Inclusive a veces con nuestras palabras decimos, voy a hacer esto y esto, que a fin que Dios me va a ayudar. No, eso no es tampoco. Sino Dios nos dio una inteligencia. Nos la dio como se la dio a Israel para seguirlo. A la iglesia nos ha dado una responsabilidad grande de que tengamos mucho fruto, de que tengamos fruto. ¿Y cómo va a ser?
Dice en Juan 15, dice, estando pegados a la vid, es que podemos dar fruto. Mis hermanos, vamos a echar a andar la iglesia del Señor. Vamos a echar a andar la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor hacen falta brazos, hace falta pies, hace falta cabeza, hace falta cantores, hace falta oradores, hace falta de todo. Hace falta de todo. Si fuiste llamado, profesa a lo que fuiste llamado. Señor no te llamó a ser inútil, sino que seas útil en la iglesia de Dios. Que seas útil en la iglesia de Dios. Y que des, mis hermanos, que des seguras señales de que Dios está contigo. De que Dios está contigo. Y acuérdense, la higuera fue condenada, mis hermanos, por no tener el fruto y por estar dando falsa señal. Las hojas las tenía muy bonitas, pero no tenía fruto, no tenía fruto. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en todo eso. El tiempo pasa, mis hermanos, está corriendo el tiempo está corriendo, el Señor ya viene, mis hermanos. Tomemos conciencia, dejemos ya nuestra vida, dejemos por favor nuestra vida, vamos a buscar la gloria de Dios. Miren en la señal de la higuera de Israel, está por cocinarse muchas cosas ya en el Medio Oriente, son las señales de que Cristo está a las puertas. Ya no podemos estar llorando o sentirnos los pobrecitos. No somos pobres. Eso déjenlo para el diablo y sus agentes. Nosotros somos ricos porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Lo tenemos en nuestra vida. Y nuestro fruto debe de ser excelente. Están oyendo, ¿verdad? Que ahorita unas naciones europeas han apoyado con que Palestina sea Estado. Ellos quieren la destrucción de Jerusalén. Y quieren por capital el este de Jerusalén, donde está el templo. ¿Y qué hizo el primer ministro? Y que el Señor me lo bendiga más y más. Benjamín Netanyahu, en vez de apoyar, por supuesto, está afincando más apartamentos, 2,000 apartamentos en el este de Jerusalén. Todo esto por su terquedad de él. No, mis hermanos, los profetas lo han anunciado. Que al final de los tiempos nadie va a echar fuera a los israelitas de ahí de su tierra. Jamás, nadie ya. Todo se está cocinando, mis hermanos. Tomemos conciencia de lo que el Señor está hablándonos en esta mañana. Ya no hay tiempo, mis hermanos, para nosotros. Yo me acuerdo cuando Dios tocó mi vida. Le dije, ¿sabes de qué, Señor? Ya viví hasta aquí, ya estoy cansado de tanto mugrero. Déjame vivir para ti. Déjame vivir para ti. Ni aún ni mujer quiero, porque quería casarme, ni aún ni mujer quiero. Gracias por haberme rescatado. Después el Señor me manda una mujer. Me manda que predique la palabra. Y no debo de olvidar eso jamás, mis hermanos. De que siendo un inútil, mis hermanos, Dios me hizo útil. Dios me hizo útil. Yo soy un hombre. Ustedes son hombres. Isaías, todos esos hombres de Dios, Pablo, eran hombres. Eran hombres que no pidieron que se les quitara aquello que les molestaba. San Pablo dijo, este aguijón que siempre me golpea. Y dijo el Señor, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Si no te basta la gracia de Dios, ya no hay otra gracia. Ya no hay. Jesús en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, en el día de la aprehensión, ¿qué dijo? Señor, si es posible, quítame de mí, que no pueda agarrar el cáliz. Digo, pero que se haga tu voluntad. Hermanos, hay que luchar. Somos guerreros. El guerrero no gana sin batalla. El guerrero no gana sin batalla. Tenemos que pelear. El diablo te quiere arrebatar la vida que te dio Dios.
No dejes que te la arrebate. No la dejes. Lo que tengas, tus pensamientos, lo que tengas, no es nada comparado con lo que Dios te está ofreciendo, con lo que ya te ofreció. Vámonos adelante, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos adelante, iglesia de Dios. Vámonos adelante. Y ya ninguno se haga el pobrecito. Si fuego recibimos, fruto debe haber en nosotros. El fuego es poder, mis hermanos. Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Me los bendiga bastante y sean útiles. Y que tengan fruto en realidad verdadero. Y no como el fruto que no se come, sino el fruto que llega con el calor del Espíritu Santo. Acuérdense, mis hermanos. Y Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Dios me bendiga a la iglesia de Cristo en todo el mundo. Así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor me los bendiga. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén, amén y amén.